Por favor, abran sus Biblias a Mateo capítulo 8, versículo 5. Quiero hablar del tema debajo de autoridad. Debajo de la autoridad es la fundación de la fe. Estar debajo de la autoridad es la fundación de la fe de acuerdo a Jesús. Mateo 8:5. Al entrar Jesús en Capernaum, se le acercó un centurión pidiendo ayuda. Y un centurión era un general arriba de 100 soldados, superior a 100 soldados. Y vino a Jesús pidiéndole. Le dijo: Señor, mi siervo está postrado en casa, en parálisis, sufre terriblemente. Jesús le dijo: iré y lo sanaré. Pero el centurión respondió: no, Señor, porque él era un gentil y no un judío. Dijo: no merezco que entres debajo de mi techo. Dijo: solamente di la palabra y mi siervo quedará sano, porque soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno: ve, y va. Le digo a ven, y viene. Le digo a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se asombró. Y le dijo a quienes le seguían: les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Recuerden que Jesús había llamado a una mujer gentil. Había venido a Jesucristo que salieran los demonios, y le dice Jesucristo que son para esas perlas no son para otros, sino para los judíos, y se fue ofendida. ¿Cuánta gente en nuestra sociedad no quedaría ofendida? Dirían: racista. No era racismo, era una cuestión del reino de Dios. Inconversos, gentiles. Pero la gracia de Dios hizo que dijera: sí, seré un perro, pero recuerda que inclusive los perros buscan las migajas debajo de la mesa. Y esa fue esa fe que también se asombró ante esa fe, porque sabía que esas migajas podían sanar. Entender la autoridad es lo mismo que una gran fe. Piensa acerca de esto, porque dice: yo también soy un hombre debajo de autoridad, tengo autoridad. Y le digo a este: ve y ve. Y así continúa. En otras palabras, se entendía que Jesús estaba bajo la autoridad del Padre y tenía el poder de decir la palabra y sanar a su siervo. Así que entender la autoridad de acuerdo a esta escritura es la fundación de una gran fe. ¿Lo puedes ver? ¿Puedes ver lo que Jesús está diciendo? Cuando ves la Biblia, pregúntale, pídele al Espíritu lo que significa, no nada más memorizar la historia. Hay un significado, tiene un mensaje. Así que estar debajo de la autoridad, tener autoridad es estar debajo de una autoridad. Y alguien que no está debajo de una autoridad no tiene autoridad. Estar debajo de autoridad es el segundo punto de un pacto, delegar autoridad. Dios es la autoridad más grande, pero Él ha delegado autoridad en la tierra y es la iglesia.
En la creación, en ese pacto de la creación, Dios delegó autoridad al hombre sobre esa creación. El hombre está a cargo de la tierra. Dios ha delegado autoridad y le dijo tomar dominio sobre ella. Significa crear jardines, invenciones, crear la luz, crear automóviles, tomar dominio, así como yo tengo autoridad. Ahora, debemos entender cómo ejercer la autoridad. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. Y Jesús nos da un ejemplo cuando los gentiles ejercieron otros sobre otros gentiles. Mateo 10, 43 y 44 dice, pero no será así entre vosotros, sino el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Le dice a los apóstoles. Y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Qué mentalidad, qué filosofía totalmente errónea de acuerdo como el mundo corre y entiende. Totalmente reversa. En vez de, si eres realmente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. No, se somete porque sabe, porque es el gran ganador. Amén. De aquel que vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Por cierto, ¿alguien se ha molestado en levantar las botellas y papeles que dejaron en el estacionamiento? Y es la primera vez que me quejo. El punto es de que si ves algo, levántalo. Y esto es fuera del tema. Los pastores son guardianes, no señores. Dice Pedro, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Los señores son propietarios, son reyes. Si tú, por ejemplo, eres el manejador de una compañía, propietario, los verdaderos cristianos sirven a sus empleadores, a sus empleados. Amamos a nuestro prójimo con nosotros mismos. Líderes de la iglesia tienen su jefe es Jesús. Él es el propietario. Y debemos de también someternos los unos a los otros, líderes cristianos, diáconos, ancianos. Debemos someternos unos a los otros. La mayoría es la que gobierna. Un buen ejemplo de no entender la autoridad es el hijo de David, Absalón. Su madre tenía este gran, bello cabello. Y realmente era bello, lo dice la palabra de Dios. Pero fue ofendido porque su padre David, un hombre
de acuerdo al corazón de Dios. No había ejecutado a uno de sus parientes por haber violado a una de sus hermanas. Oye, ¿por qué no ejecutó justicia? ¿Por qué dejó salirse con la suya a este hombre? Así que sale de la corte, el trono, y le dice a la gente, si yo fuera el rey, si yo fuera juez en la tierra, todo aquel que tuviera una queja vendría a mí. Y yo, no como mi padre, yo les daría justicia. ¿Fue verdad? Creía que era verdad. Creía que su padre estaba en lo incorrecto. Pero ¿cómo Dios llama esto? Lo llama rebelión. Rebelión. Un espíritu de rebelión. Después de esto, reúne algunos seguidores y él asesinaría a su padre si fuera posible. Pero Dios estaba con David y David, un hombre humilde, le huyó al valle de sombras. Y hubo un hombre mientras pasaba este valle tirando piedras, llamando a David por sobrenombres, maldiciéndolo. Y uno de los hombres le dijo, déjame ir y mato a este hombre. ¿Qué es lo que diría David? ¿Qué es lo que diría un tirano? Un tirano no aguantaría. Hagámoslo, dijo David, no, déjalo ir. Dios lo ha enviado. Dios lo ha enviado. Y tal vez Dios vea mi aflicción y tenga misericordia de mí. Tuvo la oportunidad de matar a Saúl, quien lo había tratado de matarlo. Mira, una profecía. Mátalo ahora mismo, le dirían sus acompañantes. David decía, no. Entendía la autoridad. Dice, no tocaré al ungido de Dios. También creyó en la soberanía de Dios, que Dios tomaría cargo de todas las cosas, y así lo hizo Dios. Dios se hizo cargo de Absalón y todo enemigo de David, porque incluso se comprometió con Dios y tenía un corazón para servir, un corazón de acuerdo a Dios, un hombre humilde. Pero Absalón fue colgado de un árbol por su propio cabello. Recuerden que el cabello es un símbolo de una cubierta. Las mujeres tienen un cabello largo por ese símbolo de ser debajo de la autoridad del hombre. Y vemos cómo Absalón fue colgado por su propia cubierta. Y esto pasa a la gente que quiere su propia autoridad. Tarde o temprano serán colgados por su propia cobertura, su propia autoridad. La gente que no está debajo de autoridad no tienen autoridad, aun aunque están en lo correcto. Hoy en día los medios dirían que Absalón tiene una causa, David ha sido injusto. Abogados se levantarían, tendrían argumentos en contra de David y estuvieran a favor de Absalón. Así que, aun cuando están en lo correcto, no tienen autoridad porque no están debajo de autoridad. Yo también estoy debajo de autoridad, dijo el centurión. Yo también estoy debajo de autoridad. Y esto te da autoridad. Solamente di la palabra. Di la palabra. Ora a Dios que nos dé entendimiento de lo que significa estar debajo de autoridad. Y la autoridad nos da protección.
protección de tantas cosas. Debajo de la sombra del Todopoderoso. La protección, cobertura, lo decimos en español. Así que estar en lo correcto no necesariamente nos da autoridad. Podemos estar en lo correcto y hay una manera incorrecta de estar en lo correcto. Pablo dice, he entendido los misterios y he tenido el conocimiento. Hablas de ser sabio, tienes todo el conocimiento, pero si no tengo amor, ¿qué dice? No soy nada, 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 cero. Todo el entendimiento, todo el conocimiento, y si no tengo amor, cero. Si no hay amor y no hay una sumisión al hombre, inclusive a hombres que están en lo incorrecto, inclusive tiranos, no hay autoridad. Acabo de ver algo en Facebook la noche anterior y dice todas las iglesias están incorrectas, no tienen la teología correcta, no se levantan. Y alguien le dice, debes de buscar una iglesia. Y debes buscar una perfecta como tú lo eres, perfecto. Por mucho tiempo hemos atendido iglesias que no estamos de acuerdo. Que queremos levantarnos, ser rebeldes, tratar de ganar almas. Pero debemos de ser humildes debajo del Dios Todopoderoso y someterse a su autoridad. Es bueno que encuentres una iglesia que esté de acuerdo en lo que crees, pero estar en lo correcto no te da autoridad. Ser humilde es lo que te da autoridad. Humillarte es lo que te da autoridad. Dios nos ha probado tantos años por cosas que no estamos de acuerdo. Pero la persona debajo de su propia autoridad no tiene autoridad. Déjame decirlo de nuevo. La persona sobre su propia autoridad no está debajo de ninguna autoridad. No tiene autoridad. La humillación es el requisito número 1. Una persona fue despedida. Una persona le llamaría a cualquier persona tonto si no estuviera de acuerdo. Si una persona viniera, oye, ¿cuál es el requisito de estar en esta iglesia? No llames a ninguna persona, no por nombres. Todos somos esclavos de lo que creemos en nuestros corazones. Y si creemos que estamos más en lo correcto y que somos más sabios que los demás, de nada sirve. Llamando nombres, sobrenombres. La gente se puede proteger diciendo que están en lo correcto. Se puede llegar al extremo de decir, no necesitamos la policía. Y la siguiente, no necesitamos la iglesia. Lógicamente, lo siguiente sería, no necesitamos la familia. Algunos lo llaman progresistas. Toda iglesia debe de tener múltiples ancianos. Y cada anciano está debajo de la autoridad de la mayoría de los ancianos. El pastor no tiene ninguna otra autoridad que los demás. La palabra presbítero, viene del presbítero.
Y un gobierno presbiteriano es un gobierno republicano. Es una república es gobernar a un pueblo, a una comunidad. Porque América no es una democracia, América es una república, representa. Y Pablo aconseja tener ancianos en cada ciudad, donde el pastor debe de estar debajo de autoridad de los ancianos. Y si no lo hace, es rebeldía, tirano. Y no tiene autoridad si no se somete a la mayoría de los ancianos. ¿Lo puedes ver? Tito 1:5. El pastor no debe de ser ningún dictador. La dictadura es algo malvado. Sirve a su oficina, pero es debajo de una autoridad. Hay 4 formas de gobierno en el mundo: la democracia, episcopal, una dictadura y una república. Y gracias a Dios que América no es una democracia, porque si no, gracias a Dios por un electorado conocedor. Hay un gran esfuerzo hoy en día de que eso se convierta en una democracia. Y algún día Hamilton dijo, la gente es una bestia. La gente va por sus sentimientos, no va por lógica, razonamiento, ley. Van por lo que quieren. ¿Qué quieren? Quieren cosas gratis. Y eso está mal. ¿Ves que la democracia, en contradicción con una república, es algo que es representado? La forma episcopal es obispos gobernando y la dictadura es solamente una persona. Pero los ancianos son una forma donde está en autoridad todos sobre todos. 1 Timoteo 5:17 dice, ancianos que gobiernen bien, que gobiernen bien, sean tenidos por dignos de doble honor. Y no estamos hablando de dinero. Tenemos un gran llamado de evangelizar. Estamos empezando una iglesia en Reynosa, en Matamoros. Y tenemos otra iglesia aquí en McAllen, Iglesia Central de Cristo. Y oren por su pastor. Noto que gente en la milicia, en el ejército, entienden muy bien este tema, autoridad. Sí que los ancianos deben de rendir cuentas inclusive a la membresía. Son iguales en autoridad, pero la mayoría reina. Dice mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Les llamamos pastores, predicadores el día de hoy. En Apocalipsis capítulo 1, ¿qué es lo que tiene Jesús en sus manos? ¿Qué dice que tiene en sus manos? 7 estrellas. Y dice, estas estrellas no son estrellas. ¿Qué son?
que son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Qué es un ángel? Un mensajero. Un mensajero por cada iglesia. Muchos ancianos, pero un mensajero. Y dice, manda el mensaje al mensajero. Y el mensajero es ese predicador, es ese pastor. ¿Ok? La palabra griega para obispo es que mira sobre las cosas. Y obispos son eso, ancianos. Y en la historia, la corrupción cambió el significado de un obispo. En el principio el obispo significaba eso, anciano, alguien que ve sobre los demás. Sí que Dios levantó lo llamarían a este obispo como el presidente de los demás. En Jerusalén, por ejemplo, Santiago, el hermano de Jesús, se convirtió en ese obispo en Jerusalén. En Roma era Clemente, se convirtió en ese obispo. En Antioquía, Ignacio, en Alejandría. Y así, un líder igual en autoridad que los demás ancianos, pero era el mensajero, el pastor. Así como nosotros tenemos un presidente, no es un dictador, es apuntado por la gente, votado por la gente. Ese es un gobierno representativo. Así que cuando Dios manda este mensaje a los 7 ángeles, no manda este mensaje al cuerpo de ancianos, lo manda a un mensajero. Y otra cosa más que una cabeza, ¿qué es? Es un monstruo. Pero esta cabeza principal no es una dictadora, está debajo de otra autoridad. En la Iglesia Católica Romana tienes literalmente una monarquía. No está en ti en reclamar, sino en servir. El principal obispo de Roma, el Papa, no permitirían la libertad de religión y vemos cómo ejecutarían a muchos creyentes. En Inglaterra sucedería lo mismo. Vemos históricamente que fueron los obispos y esta idea de una sola autoridad lo que ha traído a la corrupción. Somos señores, somos reyes y podemos estar encima de ti y podemos forzarte. Somos la única iglesia, dirían. Así que los peregrinos salieron en los 1620 a América. Estos obispos perseguidos. Así que los verdaderos mensajeros son llamados estrellas. ¿Sabías que Gregorio el Grande fue obispo de Roma en los 600 después de Cristo? Un hombre creyente. En aquel tiempo el Papa no gobernaba sobre todas las demás iglesias. Era como una parroquia muy pequeña, porque en el año 600 Roma ya había colapsado y la infraestructura también. No había gobierno.
Era difícil conseguir comida en aquel tiempo. Así que el obispo en Constantinopla diría, yo estoy superior de todos los obispos, superior al obispo de Jerusalén, de Roma, superior al obispo de Antioquía. Así que tenemos la carta que Gregorio le respondió. Le respondió, ¿quién ha dicho? Yo ascenderé superior a las estrellas. ¿Quién lo dijo? Lucifer, Satanás. ¿No somos los obispos estrellas en la mano de Jesucristo? Que es una estrella, una luminaria, una oficina. Simbolismos de gobiernos, de autoridades. ¿Recuerdan lo que José vio? El sol y la luna y las estrellas inclinándose. Un mensajero, José. Ya no les llamamos pastores. Inclusive principados, Satanás son también gobernadores y tiene autoridad porque la gente le da autoridad, sometiéndose a ellos y creyendo sus mentiras. ¿Tiene sentido lo que digo? Ora, pide por entendimiento de acerca de este tema de la autoridad. No es simple. Los pastores son mensajeros celestiales. Estoy diciendo que son ángeles, no, pero son mensajeros. Y no porque sean buenos, sino por su oficina. Pero el falso maestro rechaza esta idea de autoridad. Yo quiero ser el iluminado, solo yo y Dios. No quiero estar debajo de la autoridad. Eso es lo que Satanás ha dicho siempre. Ascenderé arriba de las estrellas. Judas 8, que solamente tiene un capítulo, habla acerca de los maestros falsos. Nos da ejemplos. Alguien diría, está hablando de ángeles. ¿Sabían que históricamente que tres pastores en los 1980 subieron tres pastores llamándose apóstoles que querían someter a las potestades diabólicas? Pero la realidad es que si conoces bien el tema no puedes hacer esto, solamente Dios puede hacerlo.
hemos tenido autoridad pero sobre los demonios, pero los demonios no son principados. Solo ha pasado algunas veces donde principados han sido derrotados, pero ha sido a través de avivamientos completos de comunidades. Recuerdo la historia de este condado en los Estados Unidos donde hubo un gran avivamiento y el jefe de policía le habían dicho esto de que había cánticos y todos habían sido convertidos y dijo tengo que ver esto. Al cruzar el río, entrando a la ciudad, sintió un gran cambio de convencimiento de pecado. Entonces tenemos que entender que inclusive Satanás y no hay autoridad debajo, solamente Dios. No hay autoridad solamente que sea dada por Dios. No hay autoridad solamente dada por Dios. Y debe ser apuntada por Dios. Cualquiera que se resista a la autoridad, se resista ¿a qué? Las ordenanzas de Dios. Y aquellos que se resisten se traen a sí mismo juicio. Tenemos aquí estos hombres que estuvieron siempre debajo de autoridad. Fueron bautizados. Spurgeon, Calvino, San Agustín. Sí que estos son hombres estrellas y me considero yo mismo debajo de una nube de autoridades y uno diría, bueno, están muertos, estarán muertos. Y no es la autoridad en sus personas, sino de lo que enseñaron, de su autoridad, de su teología, sus doctrinas, de sus enseñanzas. El humanismo moderno rechaza esa autoridad, feminizando todo. Quieren feminizar la cultura, feminizar el púlpito. Odian la autoridad. El hombre es la cabeza de la mujer. Y repítelo. Es lo que la Biblia dice. La mujer fue después del hombre. Primero creó al hombre y después a la mujer. Son uno cuando son juntos. La Biblia dice, mujeres obedezcan a sus hombres y hombres amen a sus mujeres. No hay tal cosa como una anciana en la Biblia. Pero es natural para la mujer querer protección, seguridad. Y cuando el hombre no provee esto, y cuando el hombre quiere la seguridad de la unión,
Y cuando tienes una comunidad así, Dios levanta mujeres como Dios levantó a Débora. No fue sino una mujer que un hombre que buscaba protección se quedó dormido. Ganó la guerra. Sí, Dios levantaría a una mujer cuando el hombre se ha dormido, pero no es como Dios ha ordenado el mundo. Es en contra de la norma de creación. No es natural, no es normal. El feminismo es una rebelión. Y la Biblia dice, el apóstol Pablo, no permito que una mujer tenga autoridad sobre un hombre. ¿Puedes decir amén? No amas ese sentimiento de seguridad cuando estás debajo de la autoridad. Gracias, hermanos.